Extraordinario. La vida que está destinado a vivir. Libro de John Bevere. Capítulo 3. Agradar a Dios. Con el amor de Dios como fundamento, avancemos y hablemos de agradarle. Para reiterar lo que escribí anteriormente, no podemos hacer una sola cosa para que Dios nos ame más de lo que Él nos ama ya. Y por el contrario, no podemos hacer una sola cosa para que Él nos ame menos. Sin embargo, al igual que yo les dije a mis 4 hijos, nosotros somos responsables de cuánto se agrada a Dios de nosotros. Su agrado de nosotros está basado en nuestras elecciones en la vida. Por eso Pablo escribe con términos muy claros. Por tanto, procuramos también serle agradables. 2 Corintios 5:9. Examinemos de cerca las palabras de Pablo. La palabra procuramos sencillamente significa que tenemos como meta. La Nueva Versión Internacional dice exactamente nos esforzamos. Nuestra meta en la vida como hijos de Dios debería ser agradar a nuestro papá. La palabra agradables viene de la palabra griega eurestos. La concordancia Strong's define esta palabra precisamente como está traducida agradables. La palabra que utiliza Pablo significa agradar mucho. Promedio no debería ser nuestra meta a la hora de causar deleite a Dios. Deberíamos ser apasionados en nuestra búsqueda de agradarle mucho a Él. Examinemos la afirmación de Pablo en la Nueva Traducción Viviente. Nuestro objetivo es agradarlo a Él. Esa debería ser la fuerza motivadora en la vida de cada uno de nosotros. Ninguna otra cosa debería tomar preeminencia sobre este propósito. Si vivimos con esta meta suprema como estándar de nuestra vida, entonces se producirán 2 cosas: gozo abundante y realización completa. Como seres humanos, tenemos un deseo innato de agradar a nuestro padre y nuestra madre. Esto es solo un reflejo de nuestro deseo más verdadero, que es agradar a nuestro Padre Celestial. Nuestro motivo principal para agradar a Dios está impulsado por nuestro amor por Él. Le adoramos porque Él nos amó primero y llenó nuestros corazones con su amor. Como un hijo de Dios verdadero, su mayor satisfacción llega cuando usted sabe: Dios se agrada de mí. Si caminamos en este conocimiento, nada puede sofocar ese gozo. El segundo beneficio de buscar esta meta suprema es que seremos grandemente recompensados. ¿Le suena eso cuestionable, quizá egoísta? Sin embargo, lograr una gran recompensa es la razón exacta por la que Pablo nos exhorta a agradar a Dios, y él lo desarrolla en el versículo siguiente. Pero antes de examinarlo, regresemos al versículo anterior para saber a quién le está escribiendo Pablo. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. 2 Corintios 5:8. Sabemos por este versículo que Pablo no está hablando a toda la humanidad, sino solo a creyentes en Jesucristo. Porque cuando una persona que no está comprometida con el señorío de Jesucristo parte de este mundo en la muerte física, él o ella no están en la presencia del Señor, sino en el infierno. La palabra de Dios lo deja muy claro. Hay solo 2 lugares donde una persona puede ir después de abandonar el cuerpo: el cielo o el infierno. No hay ningún paraíso de vírgenes, purgatorio, limbo, reencarnación, estado superior, ni cosas parecidas. Hay solamente un cielo muy real y un infierno muy real. Al decir esto, no es mi intención ser duro o crítico, sino solamente afirmar los hechos. Debemos recordar que Jesús dijo: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque el mundo ya ha sido condenado. Juan 3, versículos 17 y 18. Gracias a Dios. Jesús nos salvó de aquello a lo que nos habíamos condenado a nosotros mismos. Sé que muchas personas se inquietan por la pregunta: ¿por qué un Dios amoroso iba a enviar a hombres y mujeres al infierno? Hay varias facetas en esta pregunta. En primer lugar,
Ten en mente que el infierno no fue creado para los hombres y las mujeres, sino para Satanás y sus huestes. Jesús lo dejó muy claro cuando dijo a quienes no vivían para él: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. Este importante hecho aclara por qué Dios tuvo que comprarnos de nuevo. Dios ciertamente es amor, pero también es justo. Él nunca miente ni tuerce las reglas, por así decirlo. Si Él lo hiciera, entonces ya no sería Dios, porque Dios no miente. Tito 1:2. El hombre fue legalmente condenado al infierno porque él se entregó a sí mismo al Señor del pecado, Satanás, en el huerto del Edén. Cuando lo hizo, se convirtió en un esclavo del pecado y fue condenado a sus consecuencias, el mismo destino de su nuevo amo. Si Dios hubiera de mitigar el castigo por el pecado por causa del hombre, entonces Él no sería justo con Satanás. Satanás podría entonces acusar con razón a Dios de torcer las reglas para la humanidad, comportándose así de manera injusta. Dios no puede ser parcial en el juicio porque su carácter es el fundamento de quién es Él. Como resultado, la humanidad tuvo que recibir exactamente el mismo juicio que Satanás y sus ángeles. Por ese motivo, Dios tuvo que trazar un plan para salvar a la humanidad de lo que ellos provocaron sobre sí mismos y sobre su descendencia. Por eso Jesús tuvo que morir por nosotros. Jesús nació siendo 100% Dios y así era libre de la maldición del pecado, pero debido a que también nació siendo 100% hombre, pudo pagar el precio del mayor pecado del hombre contra Dios. Solamente otro ser humano podía sacarnos del juicio que habíamos provocado sobre nosotros mismos. Por ese motivo, cuando Jesús se hizo pecado en la cruz por causa de nosotros, clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Él tomó nuestro castigo, Él tomó nuestro lugar con respecto al juicio. Por tanto, fue por un hombre, Adán, como el pecado recayó sobre toda la humanidad, pero fue por un hombre, Jesucristo, como la salvación de esa muerte quedó a disposición de todos. La Escritura lo dice con claridad. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Romanos 5:18. Así, cuando hombres y mujeres entregan sus corazones y vidas al señorío de Jesús, la propiedad legal de Satanás es rota y el juicio contra ellos por parte de Dios queda totalmente satisfecho. Dios Padre puede justamente otorgarnos entrada a su reino sin violar su integridad. Qué extraordinario plan preparado por nuestro increíble Dios. ¿Ha entregado usted su vida a Jesucristo como Señor? Si no lo ha hecho y desea hacerlo en este momento, vaya al apéndice para leer instrucciones sobre cómo tomar esta decisión, el compromiso más importante que usted hará jamás. El juicio del creyente. Volvamos a la discusión de por qué se nos dice que seamos agradables a Dios. Sabemos por las palabras de Pablo que Él se está dirigiendo a quienes son hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo y no a toda la humanidad. Él escribe: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda de Corintios 5, versículos 9 y 10. Se nos dice que agrademos a Dios porque algún día Él nos juzgará. Puede que usted diga: pero yo pensaba que Jesús me había salvado de eso. Sí, si usted le ha recibido como Señor, Él es su Salvador. Pero un día usted estará delante de Él como juez. Muchos no son conscientes de que en algún día futuro cada creyente estará individualmente delante del trono de juicio de Cristo y se darán recompensas según lo que hicimos en nuestra breve estancia en la tierra. La Nueva Versión Internacional afirma:
para que cada uno reciba lo que le corresponda. Segunda de Corintios 5:10. Nuestros pecados no serán juzgados, porque la sangre de Jesús erradicó el castigo eterno atribuido al pecado. En cambio, seremos recompensados o sufriremos pérdida por nuestra labor como creyentes en Jesucristo. Pablo lo deja claro en su primera carta a la iglesia en Corinto, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios 3:11. Una vez más, él está hablando solamente a quienes son hijos de Dios, porque todo el fundamento de la vida de un creyente es Jesucristo. Pablo escribe en otra de sus cartas: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él. Colosenses 2, versículos 6 y 7. Hemos de edificar nuestras vidas en Jesús. Con esto en mente, sigamos leyendo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Primera de Corintios 3:12. El oro, la plata y las piedras preciosas representan cosas de valor eterno. La madera, el heno y la hojarasca representan cosas que son temporales o no perdurarán. Usted tiene una lección que hacer día a día, hora a hora, momento a momento. Puede edificar su vida sobre lo eterno o edificarla sobre lo temporal. Es decisión de usted. Este pasaje continúa: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Primera de Corintios 3:13. Cuando usted prende fuego a la madera, el heno o la hojarasca, son devorados y dejan de existir. Pero si prende fuego al oro, la plata o las piedras preciosas, son purificados y perdurarán. Hay más: si permaneciese la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Primera de Corintios 3, versículos 14 y 15. Observemos las palabras recompensa y pérdida. Recuerdo la primera vez que leí estos pasajes, quedé perplejo. No coincidían con lo que otras personas me habían relatado. Yo tenía la impresión de que todos iríamos al cielo y seríamos igualmente recompensados debido a lo que Jesús hizo por nosotros. Yo no había oído que las recompensas de un creyente estaban basadas en lo que hace. Me crié en una denominación en la que muchos pensaban que nuestras buenas obras nos salvaban. Después de entregar mi vida a Jesús, me alegré mucho de saber que yo no tendría que ir a un purgatorio para pagar por mis pecados. Era salvo solo por la sangre derramada de Jesús. La salvación era un regalo de Dios y no estaba basada en mis obras o en guardar sus leyes. Sin embargo, yo había confundido salvación con recompensas o pérdidas eternas. Yo había unido ambas cosas cuando las Escrituras muestran algo muy diferente. Observemos que Pablo escribe que habrá personas que son verdaderamente salvas por la gracia de Dios, debido a que recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero sin embargo, llegarán al trono del juicio y perderán todas las recompensas que Dios deseaba para ellas. Esos santos no perderán el cielo, pero sí perderán sus recompensas. ¿Por qué? La respuesta de la Escritura es que ellos sencillamente no hicieron lo que agrada a Dios. La Escritura también muestra que estarán quienes serán recompensados grandemente debido a cómo edificaron sus vidas en Jesucristo e hicieron lo que agrada a Dios. Ellos serán recompensados hasta el punto de reinar al lado de Jesucristo para siempre jamás. Increíble. Las decisiones que Jesús tomará sobre nuestras vidas el día del juicio se denominan juicios eternos. Véase Hebreos 6, versículos 1 y 2, lo cual significa que nunca habrá ninguna revisión, alteración, enmienda o cambio en ellos. Las decisiones de Él permanecerán para siempre. Haga una pausa y piense en lo siguiente. La conclusión sencilla y verdadera es que aquello que nosotros hagamos con la cruz determina dónde pasaremos la eternidad.
Sin embargo, la manera en que vivamos como creyentes determina cómo la pasaremos. Al hablar a iglesias por todo el mundo, me sorprende especialmente en culturas occidentales lo ignorantes que son muchos cristianos de estas verdades. Este conocimiento es descrito como una enseñanza elemental de Cristo. Véase Hebreos 6, versículos 1 y 2. Deténgase y piense en la palabra elemental. Se define como implicando o englobando solo los hechos o principios más sencillos y básicos. Otra definición que da el diccionario es perteneciente a una escuela elemental o primaria. ¿Qué se obtiene en una escuela primaria? El fundamento para el resto de su educación, cosas tales como aprender a leer, escribir, sumar, restar, etc. ¿Puede imaginarse intentar edificar su educación universitaria sin saber leer, escribir o sumar y restar? Sería imposible. Sin embargo, hay demasiados creyentes que intentan edificar su vida cristiana sin tener este conocimiento elemental o fundamental de Cristo. No es sorprendente que el aspecto de la iglesia en la actualidad esté lejos del que observamos en el libro de Hechos. No es sorprendente que no vivamos de modo extraordinario. Recompensar a nuestros hijos. He descubierto que muchos creyentes poseen una falsa humildad con respecto a las recompensas eternas. Su actitud es de agradecimiento por ser salvos, lo cual es bueno y correcto, pero la idea de trabajar por una recompensa de Dios parece presuntuosa. Esto está lejos de la verdad. Lea lo que el apóstol Juan dijo sobre el tema, teniendo en mente que Dios nos está hablando por medio de él. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Segunda de Juan 1:8. Y no es solo una recompensa lo que Dios desea que poseamos, sino un galardón completo. Lisa y yo hemos puesto desafíos delante de nuestros 4 hijos con la promesa de hermosas recompensas por su trabajo. Me deleita cuando ellos están a la altura de la ocasión y cumplen con mi petición. Entonces me emociona recompensarlos por su trabajo. A veces, sin embargo, he quedado defraudado porque ellos no hicieron lo que yo les había pedido y por lo tanto no pude recompensar su trabajo. Yo quería, pero no pude, porque un padre que recompense a los hijos cuando no lo merecen ni se lo ganan, elimina el incentivo y el incentivo es algo bueno. Mi hijo mayor, Addison, se graduó del bachillerato con honores y fue aceptado en una de las mejores universidades de Estados Unidos. Él me sorprendió unas semanas antes de salir para la escuela al preguntarme: «Papá, ¿tengo que ir a la universidad el mes próximo?». Yo realmente no supe qué decirle aparte de «¿Por qué no querrías ir?». «Papá, en realidad quiero trabajar para el ministerio a tiempo completo y ayudarles a ti y a mamá a extender la palabra que Dios les ha confiado», respondió él. ¿Qué podía decir yo? «Claro, hijo», le dije. Addison empezó en un trabajo inicial y unos 6 meses después nuestro director de personal me llamó y pidió que Addison fuese ascendido a gerente de un importante departamento. Yo tenía mis dudas. ¿Está capacitado o haces esto solo porque él es nuestro hijo? «John, tu hijo es un líder», respondió él. Después de que Addison se hiciese cargo del departamento, comenzó a crear nuevas maneras de motivar a su equipo y de aumentar la eficacia de su alcance. Un día de enero me acorraló en la oficina y me preguntó: «Papá, ¿qué harías si doblásemos nuestra productividad del último año?». Yo casi me reí de su pensamiento idealista, pero afortunadamente me refrené. El año anterior, ese departamento había hecho un trabajo excelente, así que las esperanzas de Addison eran muy elevadas, lo cual yo admiraba, pero su meta parecía muy irrealista. Ya que su petición era inalcanzable, yo pronuncié una importante recompensa que sabía que no tendría que cumplir. «Hijo», dije con confianza, «si logras esa meta, te llevaré a ti y a todo tu equipo a un crucero de 7 días». Addison sonrió.
Estupendo, papá. Dijo eso y se fue. Lo que yo no había entendido era que su visión y su fe en este aspecto excedían a la mía. Ese año, él me llamó con frecuencia para pedir oración para que su equipo pudiera lograr ciertas metas mensuales. Así, él y yo orábamos juntos y yo también noté que su departamento se desarrollaba. Después de 6 meses, me di cuenta de que podrían lograrlo. Me quedé sorprendido. Qué triste por mi parte. Al final, 12 meses después, los esfuerzos del departamento de Addison habían producido resultados casi 3 veces superiores al año anterior. Yo estaba totalmente sorprendido de lo que Dios había hecho. Su rendimiento fue extraordinario. Lisa y yo llevamos a todo su equipo a un crucero al final de año. Me dio mucha alegría recompensar a Addison y a cada miembro de su departamento por su ferviente trabajo. Fue una situación en la que todos ganamos. La primera ganancia, y la más importante, fue que cientos de miles de personas más oyeron la palabra de Dios. ¿Cuántas vidas fueron salvas, matrimonios restaurados, iglesias fortalecidas y personas sanadas que no hubieran sido tocadas por la palabra de Dios si Addison y su equipo no hubieran perseguido la meta? La segunda ganancia fue que Addison y el equipo disfrutaron de la satisfacción de que sus esfuerzos contribuyeron a un buen cambio y a fruto eterno en muchas vidas. También se beneficiaron de un tiempo estupendo como grupo, ya que el crucero fue divertido, lleno de risas y quedaría siempre en sus memorias. La tercera ganancia fue que yo tuve el placer de recompensarlos. Lisa y yo disfrutamos mucho al verlos a ellos disfrutar del fruto de su trabajo. El equipo se decía una y otra vez: ¿te das cuenta de cuántas personas más oyeron la palabra de Dios porque nosotros lo creímos y lo perseguimos? Yo estaba sorprendido por su madurez. Ellos disfrutaron del crucero, pero no perdieron el enfoque con respecto a qué se trataba. Ahora, unos años después, ellos no han perdido su pasión y siguen pidiéndome metas elevadas y persiguiéndolas con todo su corazón. Ellos saben que cuanto más éxito tengan, más vidas son cambiadas eternamente. Para todos nosotros, esa es la mayor recompensa. Las metas de Dios para su vida. ¿Cómo se aplica esto a su relación con su Padre Celestial? Dios ha establecido metas para cada una de nuestras vidas. De hecho, Él las registró en un libro antes de que comenzase el tiempo. David escribe: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Salmo 139:16. Eso es fenomenal. ¿Sabía que se escribió un libro sobre usted? No solo las personas famosas son presentadas en biografías. La historia de usted también está en un libro, y el autor no es otro que Dios. Él escribió ese libro antes de que usted fuese concebido en el vientre de su madre. ¡Qué pensamiento tan asombroso! Cada día de su vida está registrado en ese libro. Y aún más sobrecogedor es la verdad de que no es solo cada día, sino cada momento. Al igual que mi hijo mayor persiguió una tarea concreta que yo aprobé, así Dios ha diseñado logros para usted en su libro. Sí, Dios ha establecido metas para usted. El apóstol Pablo también revela que se registró de antemano nuestra labor, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Dios planeó sus caminos de antemano, pero notemos que Pablo escribe para que anduviésemos en ellos. El Espíritu Santo no dijo por medio de Pablo que para si quisiéramos andar en ellos. Existe una diferencia abismal. El libre albedrío tiene efecto aquí porque realizar esas tareas no es algo automático. Nosotros tenemos que cooperar en nuestro trabajo. Dios ha establecido las metas, pero nos corresponde a nosotros descubrir mediante la oración, la lectura de su palabra y otros medios espirituales lo que está registrado para nuestras vidas. Entonces, por la gracia de Él, lo llevaremos a cabo.
Por esta razón Pablo ora, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1, 9 y 10. Conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas nos da la capacidad de agradarlo a Él siempre. Sin embargo, no es inevitable. Dios ha establecido metas extraordinarias para nosotros y no se lograrán sin oración, fe y ferviente labor. Por ese motivo, somos llamados colaboradores de Dios. 1 Corintios 3:9. Debemos descubrir cuáles son nuestras tareas personales y avanzar hacia ellas, como hicieron Addison y su departamento. Si ellos no hubieran orado, creído y trabajado con diligencia, el equipo no habría llegado a la meta. Algunas personas no están contentas cuando les hablo sobre las metas de Dios. Su percepción de la vida cristiana es: tómalo como llega y vive todo lo mejor que puedas, en lugar de buscar cumplir los planes concretos de Dios para sus vidas. Piensan: uno nace de nuevo, asiste a una iglesia, trata bien a la gente, tiene un trabajo, se jubila, muere de algún tipo de enfermedad y se va al cielo. Con esa mentalidad, ¿qué se pierden esos queridos santos? Qué triste intercambiar un destino divinamente asignado por una existencia tan prosaica. La Escritura afirma que cada momento de nuestra vida está planeada, y si mi hijo solo lo hubiera tomado como llegaba, él y el equipo nunca habrían experimentado el gozo de alcanzar una meta elevada. Nuestro Padre afirma concretamente: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que esperan. Jeremías 29:11. Dios espera de nosotros que busquemos y encontremos su voluntad para nuestra vida. Pablo escribe: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Efesios 5:17. La versión Biblia en lenguaje sencillo lo dice de modo más directo: no sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. ¿No es estupendo saber que Dios no planeó solamente la vida de Billy Graham, Oral Roberts, Abraham Lincoln, Corrie ten Boom y otras personas famosas? Él también planeó la vida de usted, cada día, cada hora, cada momento, y la escribió en un libro. Su vida es única, especial, y de ninguna manera un accidente, ni tampoco está perdida entre la multitud de detalles de las vidas de otras personas corrientes. Nadie es común o trivial. Todos fuimos creados para un camino único que es extraordinario. Reflexiones para un viaje extraordinario. En su vida en este momento, ¿cómo está usted agradando a Dios? ¿Cómo podría agradarlo más? ¿Cuál cree que son los planes especiales de Dios para usted?